Bienvenidos a esta nueva píldora, la sexta, sobre los LOE y situaciones de aprendizaje. Por recordarlo y ubicarnos, estábamos hablando en la píldora anterior de las diferentes posibilidades que teníamos a la hora de plantear una situación de aprendizaje en el aula. Desde formatos sencillos basados en un evento o en una tarea competencial en el formato PISA, hasta irnos a la propuesta más compleja que tendría que ver con el ABP, la metodología de proyectos. Hoy vamos a centrarnos en las primeras, en las más sencillas. Para ello es importante entender la diferencia entre ejercicio, actividad y tarea. Cuando hablamos de ejercicios estamos hablando de una propuesta mecánica descontextualizada, sencilla. Se basan en la memoria o en la reproducción. Obviamente son necesarias en la gran mayoría de los aprendizajes, pero que tengamos claro que movilizan conocimientos, no competencias. Si estamos trabajando sobre la tilde y preguntamos si son verdaderas o falsas estas afirmaciones, estamos trabajando precisamente en este formato de ejercicio. Cuando hablamos de actividad, hablamos de una propuesta más rica, más interesante, habitualmente contextualizada, aunque no necesariamente. En este tipo de propuestas lo que hacemos es aplicar el conocimiento. Movilizan ese conocimiento y nos permiten llegar a las capacidades siempre y cuando demos la opción de que nuestro alumnado tome decisiones. Ahí tenemos un ejemplo en torno también a la tilde que veíamos antes. Coloca la tilde si hace falta. Ahora bien, explícame por qué debe de llevar tilde si es el caso. Y ahí tendríamos el ejemplo. Estas actividades pueden ser un poquito más sugerentes incluso. Recuperando una retahíla de mi infancia, que yo os pido leedla por favor en pantalla. Y espero que no estéis leyendo en los tiempos de los apóstoles, los hombres eran unos bárbaros, se subían a los árboles y se comían a los pájaros. ¿Por qué no pone eso? Lo que pone es tal y como la canturreábamos de niños. En los tiempos de los apóstoles, los hombres eran unos bárbaros, se subían a los árboles y se comían a los pájaros. Y jugando con la presencia-ausencia de la tilde, podemos darnos cuenta con los peques precisamente de la importancia de ubicarla o no ubicarla, o de no utilizarla si queremos ganar musicalidad en un contexto creativo como este. Cuando damos el paso hacia la tarea, y ahí hablamos de esas ya propuestas contextualizadas necesariamente, y hombre, ya que las contextualizamos, ¿por qué no buscar contextos significativos, motivantes, atractivos, que sean percibidos como funcionales por los niños, por las niñas, y que si es posible sean reales, y cuando no lo sea, al menos buscar contextos realistas? Aquí ya sí que tenemos la certeza de que podemos movilizar competencias porque responden al propio modelo que las evaluaciones externas, censales, diagnóstico, etc., han utilizado constantemente para las evaluaciones de las diferentes competencias en todos los países de la OCDE. Un ejemplo tenéis ahí, por ejemplo, el de Vamos de excursión. Nivel cuarto de primaria, 2007, planificábamos una excursión en la cual, globalizando en torno a varias asignaturas, lengua, conocimiento del medio, y aportando información escrita sobre la propia excursión, con datos que sacábamos también de la empresa, permitíamos que el propio alumnado empezara a planificar el diseño de esta actividad. Incluso con una pequeña adaptación de una rutina de David Perkins, que veis ahí, pienso, siento, me pregunto, y ya empezamos a sacar jugo, a extraer, y empezar a hacer inferencias y reflexionar sobre toda la información que nos aportaba ese primer contexto. Indagábamos sobre la distancia, sobre el tiempo que nos iba a costar la excursión, sobre los precios, jugando también con qué íbamos a hacer allí, arborismo, actividades de aventura en los árboles, con esas tirolinas, pues metíamos también alguna cosita sobre los ángulos, planificábamos y diseñábamos o completábamos con todo lo que habíamos aprendido hasta ahora, la ficha de información a las familias e indagábamos finalmente en qué necesitábamos llevarnos en función de qué tiempo iba a hacer ese día. Por tanto, había que buscar información a través de Google sobre el tiempo meteorológico. Aquí tenemos una propuesta distinta, pero en la misma línea de ese formato de tarea, donde con alumnado más pequeño, en este caso de 7 años, trabajábamos la comprensión lectora fundamentalmente, aunque no solo. Y se incluía alguna cuestión relacionada con alguna otra macrodimensión de la competencia lingüística. El contexto de partida, porque en aquel momento era muy sugerente para estos niños y niñas, fue George de la jungla. Así que a partir de explicarles texto escrito que tenían que leer, quién era George, sus amigos, que ya los conocían perfectamente, pero ahí estaba la información, Úrsula, Magnolia, etc., se les daba también un enlace que activamos para poder proyectar en el aula un episodio de 9 minutos de George de la jungla. Ese enlace que veis ahí ahora sigue activo, curiosamente, lo comprobé ayer mismo, pero ahora nos lleva a otra serie totalmente distinta. Van cambiando los tiempos. En cualquier caso, a partir del contexto
múltiple, un contexto multimodal, escrito por un lado, imágenes, pero también ese episodio que podían ver y escuchar, empezaban las actividades asociadas. ¿Por qué está preocupado George en este capítulo? Y no es una pregunta directa de extracción simple de la información, mucho más exigente. ¿Quién pregunta a George si quiere que salten por el acantilado? ¿Magnolia? Ahí la tenéis. ¿Un hipopótamo? ¿Los Lemming? Aparentemente diríamos, Magnolia, tengo ahí la pista. Pues no, Magnolia es un ruido, es una interferencia en la información. Porque el contexto era tan motivante que tienen que tener muy claro que ahí lo correcto era la B, era un hipopótamo. Así que el uso de la imagen no siempre es un apoyo. Cuando interesa puede ser justamente lo contrario. Y ahí vamos ya añadiendo otro tipo de propuestas, usando diferentes tipologías de preguntas abiertas, de opción múltiple, etcétera, para movilizar diferentes procesos cognitivos. Pero siempre con la mirada puesta en la mejora y en la movilización, por tanto, de la comprensión lectora desde un enfoque competencial. Trabajar la comprensión lectora es absolutamente esencial, claro que sí. La podemos mostrar en un ejemplo como el que tenéis en pantalla. Lee esa información de Cranton, Brodsky, léela, por favor. Porque estoy seguro que si lees eso, aunque no entiendas nada de lo que estás leyendo, serías capaz de responder, y además correctamente, a las 4 preguntas que te propongo. De la primera a la última, ¿quién drinó? ¿Quién drinó? ¿Lo tienes claro? Claro que sí. Drinó la Muroya, está clarísimo. No fue cualquiera, fue la Muroya. Pero ¿qué sentido tiene este nivel de comprensión lectora? Está basado en lo más simple, en la pura extracción de la información. Pero ¿realmente esto implica una comprensión profunda? Desde luego no. Vamos a ver un ejemplo un poquito más relevante. A partir de una viñeta de Quino, preciosa, donde contrasta dos mundos muy diferentes a través de estas dos mujeres. Yo como cereales porque es lo único que me mantiene en línea, dice una señora, porque es lo único que nos queda, dice la otra. Y en ese contexto de jugar con ese bocadillo compartido que luego se separa para acentuar precisamente la diferencia entre estos dos mundos, llegamos a situaciones realmente duras. Lo que no sé es hasta cuándo podré resistir sin abandonar este mundo. Y entonces, ¿qué será de mis hijos? Qué distinto es lo que responde esta mujer, lo que nos dice ella, a lo que nos dice la otra. Sin abandonar esta dieta. Y entonces, ¿qué será de mis kilos? Pero vayamos a sacar partido de este contexto multimodal tan conectado además con los valores humanos, con los ODS. Incluso 5 dimensiones tienen que ser consideradas siempre. Desde 2007, en todos los países de la OCDE, se evalúa la comprensión lectora a partir de estas 5 dimensiones. Por tanto, a la hora de desarrollarla, tenemos que atenderlas también. La primera de ellas, preguntemos en torno a la obtención de la información, pero busquemos un poquito más allá. Luego habrá que ver si son capaces de comprender de forma global el texto, porque eso implica procesos de síntesis a nivel mental. Luego habrá que indagar en torno a la capacidad de nuestro alumnado a nivel de comprensión de hacer inferencias sobre lo que ha leído, la tercera de las dimensiones. Cuarta dimensión, todavía más exigente, es capaz de reflexionar y valorar sobre el propio contenido del contexto multimodal que le hemos presentado. Y finalmente, la última dimensión es capaz de reflexionar y valorar sobre los aspectos formales, que además en este contexto son absolutamente relevantes, muy gráficos, esos bocadillos, esas viñetas, tan hábilmente utilizadas por Quino. Una última dimensión, pero ya no es de la comprensión lectora, aunque le implica, que tiene que ver con la investigación. Pero bueno, eso fue un añadido que hice yo en aquel momento, porque esta tarea tiene muchos años. Ahora bien, cuando la paso por el filtro de la normativa actual, ¿qué nos pide el LOE a la hora de evaluar en segundo de la ESO la comprensión lectora? Leed los 2 criterios de evaluación, el 4.1 y el 4.2, porque piden exactamente lo que estábamos planteando en esa misma tarea para ese nivel de alumnado. Porque al final comprender, al igual que escribir de forma competencial, es lo mismo ahora que con la normativa anterior y con la normativa anterior. Eso no ha cambiado. No obstante, hacemos la comprobación, vemos que los criterios de evaluación se ajustan, miramos si queremos la competencia específica de la que procede cada uno de esos criterios, la número 4, obviamente corresponde, y si queremos remontarnos podríamos ir hasta incluso las competencias a través de los descriptores operativos, pero todo esto lo da la propia normativa. Ya no es necesario hacer ese esfuerzo, salvo que tengamos la curiosidad de hacerlo. Bueno, por aportar ideas, la vuelta al mundo de las situaciones de aprendizaje en torno a 80 ejemplos de tareas o de contextos que nos pueden permitir diseñar tareas, como las que habéis visto, o incluso un poquito más ricas. Por ejemplo, propuestas vinculadas a la escritura, pero a la escritura multimodal. ¿Por qué? Porque el único criterio de evaluación que el LOE nos habla en primaria y en la ESO sobre escritura, lo plantea siempre en contexto de escritura multimodal. Por tanto, contextos multimodales, ahí tenéis un montón. Cuentos ilustrados, biografías, etcétera, etcétera.
Hay más, por supuesto, pero ahí tenéis unos cuantos. A nivel oral, exponer esa investigación que le hemos pedido en torno a qué, a lo que nos interesa y les interesa a ellos. Exponer en formato pechacucha, etcétera, etcétera. Siempre puntos suspensivos al final, porque seguro que si le dais una vuelta con vuestro equipo en vuestro centro, ahí vais a sacar muchas más ideas. Tenemos los contextos tecnológicos un montón, claro que sí, y cada día más. Vamos a aprovecharlos, por supuesto. Tenemos contextos también físicos, desde la escultura hasta el experimento científico, y acabaríamos con los contextos sociales para llegar a esos 80 ejemplos. Teatro, canción, baile, ese escape room, ese breakout para abrir la caja fuerte y encontrar aquello tan misterioso que hemos escondido dentro. Será por posibilidades, tenemos muchísimas. Y en la base de todo esto que tenemos las buenas preguntas. No hay una buena tarea competencial si las preguntas que se incorporan no movilizan buenos procesos cognitivos. Si yo te preguntara cómo se llama el proceso químico por el que la materia inorgánica convierte precisamente lo inorgánico en orgánico gracias a la luz, seguro que sabes que es la B, aunque a lo mejor la palabra no te acordaras porque hace muchos años. ¿Por qué? Porque la propia pregunta te está dando ya ahí la información y solo hay que reconocerla. Ahora, no es lo mismo preguntar directamente qué es la fotosíntesis. Esa información tienes que sacarla de tu cabeza, no es un mero reconocimiento, o todavía más interesante, más complejo y más rico también, partiendo de la propia fórmula de la fotosíntesis, cuáles son los productos resultantes. Y además, cómo afectan esos dos productos, el oxígeno por un lado y los carbohidratos por otro, al resto de los seres vivos. Pero todo eso lo tienes que sacar de tu cabeza en un proceso reflexivo realmente potente. Bien, las preguntas son importantes en tus tareas. Acabo con esta cita. El pensamiento precisa ser espoleado. Elude el libro, el mentor, la aplicación, la pregunta que piensa por ti. No pienses tú por tu alumnado. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente píldora.